Vamos a abrirla en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, Isaías 40, los versos 25 al 31. Y si tú no tienes Biblia, levanta la mano, nosotros te facilitamos una. ¿Alguien requiere Biblia? No, perfecto, qué bendición que todos la trajeron esta noche. Isaías 40, del 25 al 31, la cita está ahí. El tema de esta noche es no te rindas. Y si les parece bien, vamos a orar para pedirle a Dios que sea quien nos hable esta noche. Y terminando de orar, comenzamos a hacer nuestra lectura. Amado Dios, yo doy gloria a tu nombre, Padre, y te doy gracias porque nos permites estar unidos a nosotros, tus hijos, en esta noche para estudiar tu palabra. Tu palabra es verdad y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Te agradezco, Señor, porque has puesto en cada uno de nosotros, tus hijos, el querer como el hacer por tu buena voluntad para estar reunidos en esta noche. También te pido que bendigas a aquellas personas, aquellos miembros de esta iglesia, nuestros hermanos que están pasando por momentos de necesidad económica, de aflicción familiar y de enfermedades, que los restaures. Bendice también a todas las personas que siguen la transmisión en las redes sociales y ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de tu verdad y afianzar nuestros pasos en esta vida de fe para darte a ti y solo a ti toda la gloria y la honra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Isaías capítulo 40, versos 25 al 31, dice así. Está hablando Dios de manera profética al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías y les dice lo siguiente: ¿a qué pues me harán semejante o me compararán? Dice el Santo. Levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido delante de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y todos decimos amén. Es bien interesante lo que Dios está hablando en esta porción de la Escritura. Sabemos que nuestros mensajes no son mensajes netamente o meramente motivacionales. El propósito de estudiar la Biblia no es darnos una motivación psicológica y salir de aquí diciendo tú eres un campeón, saca el campeón que llevas dentro y vive tu mejor vida hoy. Sin embargo, la Escritura tiene y cumple algunos propósitos en nosotros. Nos confronta, nos redarguye, nos consuela, nos aviva y también nos reconforta o nos fortalece. Y el profeta Isaías es uno de los profetas que Dios levantó para dar muchos mensajes a su pueblo. De hecho, si ustedes saben, en la Biblia, y a manera pedagógica para poderla estudiar, dividimos a los profetas en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a los llamados profetas mayores y por otro lado a los profetas menores. Están organizados de esta manera no porque unos sean más importantes que otros, sino por la cantidad de profecías que ellos redactaron y quedaron escritas en la Biblia. Los profetas mayores, evidentemente, entre ellos el profeta Isaías, arrojaron una gran cantidad de luz por medio de sus profecías. Y el profeta Isaías es el profeta que más profecías mesiánicas nos otorga. El capítulo 53 del libro del profeta Isaías nos da con gran detalle la vida y el sufrimiento calvario de Cristo. Pero en este capítulo 40
el Señor se está dirigiendo a su pueblo, un pueblo que, como nosotros sabemos, es el pueblo elegido de Dios. El pueblo que en la antigüedad Dios escogió por el simple afecto de su gracia para manifestar en ellos su gloria y su poder. Y a este pueblo que Dios eligió, le ha hecho una serie de promesas. La principal promesa que Dios ha dado a este pueblo, ¿cuál es? ¿Quién de ustedes me puede gritar desde su lugar cuál es la principal promesa que Dios ha hecho a su pueblo? La libertad, la vida eterna, ok. El pueblo de Israel está esperando la venida del Mesías, la restauración. Recuerden que Dios escoge a Israel. Primero escogió a Abraham, de Abraham su hijo Isaac, y de Isaac las 12 tribus, ¿no? Bueno, Jacob, y de Jacob las 12 tribus. Y a Jacob le cambia el nombre y le llama Israel. Y con Israel es que genera y establece un pueblo que le va a servir. Y es ahí que surge el pueblo escogido. Este pueblo llega a Egipto y está ahí durante 400 años. Dios escucha su clamor y lo saca de esta tierra de servidumbre. Pero después los lleva a entrar a poseer la tierra prometida, derribando y derrotando a 7 naciones más grandes y más fuertes que ellos. Y después ellos, como no santifican su corazón, como no se vuelven radicales en la obediencia a la palabra, están todo el tiempo siendo agredidos y atacados por las naciones vecinas, entre ellos Babilonia. Y en esta etapa, donde el pueblo está siendo agobiado y perseguido por las naciones vecinas, es que Dios les habla, porque su pueblo ha caído en un estado de desánimo. Están perdiendo la fe y están perdiendo la esperanza. Aunque tienen esas grandes promesas que Dios les ha dado, ellos están flaqueando en su fe. Y es por eso que Dios en el capítulo 40 lo que hace es recordarle a Israel que Dios tiene un pacto con ellos y recordarles su poder. Por eso en el versículo 25 les hace una pregunta: ¿a qué me harán semejante o con qué me van a comparar? ¿Por qué Dios les pregunta esto? Dice, pregunta el santo. Dios le está diciendo a su pueblo: a ver, ¿con quién me estás comparando? ¿O cómo me estás entendiendo? Porque era evidente que la comprensión que el pueblo de Israel estaba teniendo de Dios en ese momento era equivocada, porque estaban dudando de Dios. Se estaban sintiendo abatidos y olvidados. Y era una parte del clamor del pueblo de Israel, que se sentían abandonados por Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿En algún punto de tu vida has sentido desánimo? ¿Has visto tu situación y de repente dices, híjole, no sé si vale la pena lo que estoy haciendo? Todos tenemos un llamado. Y cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios, cuando tratamos de dejar el pecado, cuando tratamos de acercarnos al Señor y hacer lo correcto, de repente vienen dificultades, pruebas, enfermedades, pleitos, traiciones. Suceden tantas cosas que en ocasiones nos llevan a estar como el pueblo de Israel, pensando si acaso Dios está con nosotros y si vale la pena seguir adelante. Y el pueblo de Israel está mirando sus circunstancias y está queriendo tirar la toalla. Se quieren rendir, se quieren dar por vencidos. Y es que siendo seres humanos, el desánimo es algo normal. No bueno, pero sin embargo nos sucede. ¿Por qué? Porque el ser humano se desalienta, porque el ser humano se desanima. Cuando tenemos ánimo, o si ustedes revisan qué significa la palabra ánimo en el diccionario, es un estado de ánimo de convencimiento e ímpetu. Un estado de ánimo donde yo estoy convencido y tengo ímpetu. Eso es cuando yo tengo ánimo, cuando me levanto de buenas, cuando quiero hacer algo. ¿Y sabes cuándo el ser humano experimenta los picos de ánimo en su vida? Cuando va a emprender algo. Siempre que viene algo nuevo a nuestra vida, tenemos buen ánimo. Si no, dense cuenta, hay algo que celebramos nuevo todos los años. De hecho, 2 acontecimientos. ¿Cuáles son esos 2 acontecimientos que celebramos que algo inicia
todos los años. Año Nuevo y tu cumpleaños. Son los dos acontecimientos en donde celebramos que algo nuevo empieza. ¿Y a poco no cuando viene el Año Nuevo tenemos expectativas grandes? Empezamos a pensar, el 2023 va a ser mi año. El 2022 ya no fue. La pandemia no nos dejó, ya vamos más de medio año, ya para qué. Pero en el 2023 va a ser mi año. Y empezamos a tener grandes expectativas por hacer algo nuevo. O también piensen, ¿cuántos de ustedes se han dispuesto a iniciar una dieta o a hacer ejercicio? ¿Alguna vez en su vida has dicho, voy a hacer una dieta o a hacer ejercicio? ¿Cuándo vas a empezar? Mañana. O generalmente decimos, el lunes empiezo. Porque mañana es jueves. ¿Para qué hago ejercicio jueves y viernes? Si ya sábado y domingo voy a comer en la calle. Entonces, ¿cuándo empezamos? El lunes. Y ponemos mucho énfasis, mucho de nuestro ánimo radica en acontecimientos así, en cosas nuevas. Pero cuando eso nuevo pierde la novedad, caemos en algo que se llama desánimo, perdemos la motivación. Y el pueblo de Israel estaba esperando el cumplimiento de una promesa. Y cuando tú esperas el cumplimiento de una promesa, de momento, de inicio, te sientes muy motivado, quieres echarle ganas, quieres estar con todo. Pero ¿qué pasa cuando esa promesa no se cumple en el momento que la esperas? Cuando ves que están pasando las semanas o los días y no se cumple, te empiezas a cuestionar si eso algún día va a suceder y te desanimas. Y Dios está hablando con su pueblo y les está preguntando, ¿quién creen que soy? ¿Por qué dudan que voy a cumplir mi palabra? ¿Por qué no me toman en serio? Y es que cuando tú dudas de Dios es porque no lo tomas en serio, porque no te aferras a Él con fuerza, porque no estás concentrado en que Dios es lo más importante, y entonces lo empiezas a comparar con cualquier cosa. Y comparar a Dios con cualquier cosa es pecado. Porque yo te hago una pregunta, ¿quién es como Dios en el universo? Nadie es como Dios. Pero ¿cuántas veces comparamos a Dios con algo? Todo el tiempo. Comparamos a Dios con nosotros. Y creemos que como nosotros fallamos, Él nos va a fallar también. Y estamos comparando a Dios con las situaciones y con las circunstancias. Y entonces Dios les dice, alcen sus ojos en alto. ¿Cómo camina una persona que está desmotivada? ¿Camina así? No, una persona desmotivada camina con la cabeza abajo, los hombros caídos. Estoy desmotivado. Y Dios le habla a su pueblo que está desalentado, a su pueblo que tiene miedo, a su pueblo que se está queriendo rendir, y les dice, alcen los ojos en alto, alcen la cara. No estén como si no tuvieran esperanza, no estén como si todo estuviera perdido. Alcen sus ojos en alto. Yo esta noche te digo, alza tus ojos en alto. No sé qué situación estés atravesando, no sé qué adversidad estés pasando, pero si tú te estás desanimando o te estás volviendo apático, alza tus ojos en alto. Deja de mirarte el ombligo. Deja de pensar solamente en tus capacidades. Porque cuando pensamos en lo que nosotros podemos conseguir, entonces sí, nos frustramos y nos desanimamos. Porque tú y yo no somos capaces de hacer muchas cosas. En nuestras fuerzas, nada podemos hacer. Por eso Dios les dice, alcen sus ojos en alto, miren arriba. Miren a quien creó todas estas cosas. Hebreos nos dice, ahorita que estamos empezando a leer Hebreos en el devocional, ¿qué dice Hebreos 11? Todavía no llegamos ahí, pero ya lo han leído otras veces, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando tú te estás desanimando, no estás poniendo tus ojos en Jesús. Has quitado tus ojos de Jesús y estás comparando a Dios con cualquier cosa. Y por eso Dios nos dice, tranquilos muchachos,
Alcen sus ojos, miren al que creó todas estas cosas. Pon tus ojos en Jesús. No depende de ti, depende de Dios. Dice, miren al que saca su ejército y lo cuenta y llama a cada uno por su nombre. Ninguna de las palabras que está escrita en la Biblia está escrita por azar, ni nada más porque sí. Y que Dios le esté diciendo al pueblo de Israel, piensa en Dios que ha hecho todas las cosas y que saca su ejército. No está hablando de un ejército solamente humano, no está hablando solamente del pueblo de Israel. Está hablando de todos los ángeles y todos los seres celestiales que Dios ha creado. Y dice que Dios llama a cada uno por su nombre. ¿Cuál crees que es la idea que Dios quiere dejar clara en su pueblo al decirles esto? Dios les quiere dejar claro y certero en su mente que Dios sabe quién eres tú, te conoce por tu nombre, sabe qué es lo que te duele y está interesado en ti. Dios te conoce a ti. Sentirse olvidado por Dios, sentirse abandonado y sentirse sin esperanzas es pecado, porque eso no proviene de la fe. Y Dios por eso está llamando la atención de su pueblo y dice, a ver, ¿por qué están dudando de mí? Yo tengo todo el poder y los conozco a todos y cada uno de ustedes. Sé dónde son débiles, sé dónde son fuertes, sé que les duele, sé que les alegra, sé dónde pecan y también sé dónde me obedecen. Todo lo sé, los conozco por su nombre y los llamo. Y vean, nuevamente les hace otra pregunta al pueblo de Israel, utilizando un cambio de nombre entre Jacob e Israel, que al final del día se refiere al mismo pueblo. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿Qué está preguntando el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios no se acuerda de mí? ¿Por qué a mí Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me está ayudando? Mis amados, no levanten su mano, pero ¿cuántos de ustedes están pasando o arrastrando problemas que los llevan a preguntarse, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no responde si estoy orando? ¿Por qué Dios no ha salvado a mi familia? ¿Por qué Dios no ha cambiado a mis hijos? ¿Por qué Dios no ha restaurado mi matrimonio? ¿Por qué Dios no me ha dado todavía la provisión económica? ¿Por qué sigo endeudado? ¿Por qué me meto en cada vez más problemas aunque trato de hacer las cosas bien? Es lo que Israel se está preguntando. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué nos ha dejado? ¿Por qué se le olvidó? ¿Dónde estoy? Y Dios vuelve a darles más especificaciones del interés activo que tienen ellos. Les dice, ¿no has sabido, no has oído? Dos preguntas. ¿Qué no sabes y qué no escuchas? ¿Quién soy yo? Dios espera que su pueblo lo conozca y que su pueblo lo escuche. Yo te hago una pregunta y esta sí respóndanmela. ¿Dónde puedes escuchar y dónde puedes conocer a Dios? Amén. En la Biblia. Entonces, un corazón desmotivado y desalentado, ¿de dónde crees que se despegó? De la Biblia. Cuando alguien ya no tiene fuerzas para creer, cuando alguien está cansándose de orar, cuando alguien se está desmotivando, es porque su corazón ya no está aquí. Porque cuando tú abres este libro maravilloso te encuentras con este Dios que te recuerda, que te ama y que está atento de ti. Pero cuando eso se te olvida es porque te has despegado de la Biblia. ¿Cómo queremos hacer la voluntad de Dios sin depender de Dios? No se puede. No puedes hacer nada en lo que Dios te manda si no dependes de Él. Es una obediencia dependiente, porque yo obedezco a Dios dependiendo de Dios. Lo necesito para que me ayude. Levante su mano, ¿quién de ustedes ya no tiene ningún solo pecado? Muy bien. Levante su mano, ¿quién de ustedes tiene por lo menos 2 o 3 pecados que les están estorbando? Amén. ¿Y no será que Dios ya te dio el poder de vencer esos pecados? La respuesta es sí.
Él te hizo una nueva criatura y murió por ti en la cruz. Y luego, ¿por qué seguimos batallando con los mismos pecados cada año? Porque no estamos dependiendo de Él para vencer esos pecados. Hay gente que me dice: pastor, ya entendí que fumar es pecado. Platicaba hace 15 días con una persona y hablamos precisamente del cigarro. Me dijo: ya sé que fumar es pecado y ya lo estoy dejando. Ay, ¿en serio? ¿Cómo le estás haciendo? Antes me fumaba una cajetilla al día, ya nomás me estoy fumando media. No lo estás dejando. Sí, porque ya nada más me fumo media cajetilla. Es como si dijera: Señor, antes decía muchas groserías, ya nomás digo poquitas. Eso no es dejar el pecado, eso es tratar de usar mis fuerzas humanas para combatir un pecado. ¿Y qué pasa el día que esté enojado? Me voy a fumar la cajetilla completa, porque no estoy dependiendo de la palabra de Dios. Sin embargo, si yo estoy leyendo la Biblia y estoy dependiendo de Dios, ¿cuánto tiempo voy a tardar en dejar el cigarro? Nada. En el momento que lo decido, lo dejo. Si no, levante su mano. ¿Quién de ustedes dejó un pecado así de la noche a la mañana? Decir: no vuelvo, y no volvió. Ah, ¿ya viste cómo se dejan los pecados? Pero eso es que queremos dejar en cuotas y en abonos chiquitos. Dios no es Electra ni Coppel para decirle: voy a dejar este pecado en cuotas, de a poquito, hasta que sienta que ya no me domina. Eso es engañarnos. Eso es no depender de Dios. Eso es creer que podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas. ¿Y qué pasa cuando se acaban nuestras fuerzas? Nos frustramos. Cuando queremos arreglar un matrimonio en nuestras fuerzas, sin depender de Dios, nos frustramos. Cuando queremos ordenar nuestra casa, nuestros hijos y nuestra familia en nuestras fuerzas, nos frustramos porque nos desprendemos de la palabra. Y por eso decimos: Dios, ¿dónde estás? Que no te veo. Hasta hacer crecer el ministerio. Si solo hacemos cosas en nuestras fuerzas, no va a haber ningún resultado. Pero si dependemos de Dios, no hay manera de fallar. Y fíjate cómo sigue diciendo el Señor: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice: no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios te está diciendo: si tú necesitas de mí, yo estoy para ti. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa ni se fatiga. Él lo puede hacer todo. Y entonces nos empieza a motivar y a dar consuelo a partir del verso 29. Él da esfuerzo al cansado. Fíjate que no dice: Él da fuerzas. ¿Qué dice en tu Biblia? Él da esfuerzo al cansado. En otras palabras, si tú estás cansado, ¿qué crees que tienes que hacer? Esforzarte. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Alguien de ustedes sabe matemáticas? Cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. Pero si no tienes ninguna fuerzas, ¿cómo Dios te multiplica las fuerzas que no tienes? No es que te multiplique fuerzas, es que Él te va a dar su fuerza, porque no depende de ti. No es según tú, es según Dios. Y eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque cuando pensamos en comprometernos con Dios y en cambiar nuestra vida, ¿qué es lo que pensamos? No voy a poder. Yo no sé si sirva para esto. Es que es mucho compromiso. Es que yo no sé si tenga tiempo, porque estás pensando que depende de ti. No es de ti de quien depende las cosas. Es Dios. Él da las fuerzas. Y dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y cuando se refiere a muchachos y a jóvenes, está mostrando la etapa de la vida en donde más fuerza tenemos. ¿Cuántos de ustedes no le han dicho alguna vez a sus hijos cuando los ven sentados: uy, no, yo a tu edad ni estaba sentado un rato, no, yo hacía, iba y venía? Y recordamos con añoranza cuando las rodillas no nos rechinaban, cuando podíamos ir y venir y todo lo que hacíamos. Pues Dios está diciendo: aún un ser humano en la plenitud de su vida se va a frustrar, se va a cansar. Cualquier cosa que intentes tú solo con tus fuerzas no será suficiente. Y después dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán
no se va a quedar. Y Dios está dando a Israel la clave para seguir fieles, esperando el cumplimiento de la promesa, para seguir avanzando, seguir creciendo en lo que necesitas hacer. La clave es espera en Jehová. No te rindas, permanece en Dios. Porque si tú estás luchando con tus fuerzas, vas a fracasar. Pero si tú empiezas a depender de Dios, y depender de Dios es orar, leer la Biblia y poner en práctica lo que aquí dices, Dios va a renovar tus fuerzas. Vas a poder hacer muchas cosas sin cansarte, sin fatigarte, sin detenerte. Todo lo que tú hagas, todo lo que estés viviendo, será con el poder del Señor. Y te quiero platicar de algunos casos donde el pueblo de Israel se desalentó y de otros casos donde Dios los levantó. En el libro de los Números, en el capítulo 13 y 14, nos cuenta la historia de los 12 espías. 12 espías que son enviados por el Señor para espiar, valga la redundancia, la tierra prometida y ver si la podían conquistar. El pueblo de Israel recibe esta promesa de entrar a la tierra prometida. Y el cumplimiento de esa promesa se debe no en las fuerzas del pueblo de Israel, sino en la capacidad que tenía Dios para introducirlos en la tierra prometida. Porque eso es lo que dice Dios: yo te voy a introducir. Pero ¿qué hicieron los espías? ¿Quién de ustedes recuerda qué hicieron los espías? 10 de ellos dijeron: no podemos. ¿Y qué hizo todo el pueblo? Si es cierto, no podemos. Y se desesperaron. ¿Por qué? Porque asumieron que dependía de Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios te puede usar para alcanzar toda tu familia? A mí. Porque ¿quién nos va a alcanzar? ¿Tú o Dios? Dios. No depende de ti. Tu obediencia más, pero la obra aquí nace. Dios, aunque parezca que cantes y te dé miedo. Después, otra situación donde pasa es con Nehemías. ¿Alguna vez el libro de Nehemías? Nehemías regresa a Jerusalén y empieza a edificar el templo. Y en esta edificación del templo aparecen dos hombres de la provincia llamados Sanballat y Tobías. ¿Y qué es lo que dicen Sanballat y Tobías al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que le dicen? Se burlan de ellos y les dicen: esto que ustedes están edificando, si se subiera una sola, lo va a tirar, no va a aguantar, ya lo siguen edificando. ¿Y qué le pasa al pueblo de Israel? Se llena de miedo y construye las murallas hasta la mitad. ¿Por qué? Porque se desanimaron. Porque alguien vino y criticó su vida, criticó lo que estaban haciendo y puso en ellos desánimo. ¿Cuántas veces alguien ha criticado tu cristianismo? ¿Cuántas veces alguien ha criticado a tu familia? ¿Cuántas veces alguien te ha criticado en algún sentido? Y eso ha hecho que tú dejes de esforzarte, que tú digas: es que sí, esto no va a pasar, y que te sientas derrotado, y que sientas que Dios no te está escuchando y que las cosas no están sucediendo porque alguien te criticó. El primero es que ves a alguien negativo y te sumas a su negatividad. O alguien te critica y le compras completamente la crítica y dejas de avanzar. Y el tercero es cuando alguien te amenaza. Goliat, recuerda la historia de David y Goliat. Estaba todo el ejército del pueblo de Israel contra todo el ejército de los filisteos. Dos ejércitos para enfrentarse. ¿Y qué hacía Goliat? Salía todos los días y los cuestionaba y decía: a ver, échenle a su paladín más fuerte, no nos vamos a desatar. Nomás uno contra uno. Pero que Goliat era un gigante, se veía que era un hombre. ¿Quién quería pelear? Nadie quería pelear. ¿Quién era el más grande del pueblo de Israel? No, el más grande del pueblo de Israel no era David. David era un hombre de 15 años que pastoreaba ovejas. Saúl, el rey, el hombre más alto. Dice la iglesia que sacaba una cabeza a los de nosotros para arriba. No había nadie más grande que Saúl. Él era el hombre más grande de todo Israel. No había nadie más alto que él. Pero él no quiso pelear
Goliat. Y todo el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se llenó de miedo. ¿Alguna vez te han amenazado? Te voy a correr, te voy a quitar el crédito, pero ya no sé qué. Cuando hacemos esas cosas, cuando nosotros caemos y creemos las provocaciones y asumimos una postura de miedo, lo que nosotros estamos permitiendo es el desánimo de nuestra vida. Y cuando permitimos estas cosas, lo que sucede es que dejamos de avanzar y contagiamos a las personas que nos rodean. No podemos estar viviendo de esta manera, ni escuchando a otros que están desanimados para contagiarnos con su desánimo, ni estar mirando a quienes nos critican, ni estar escuchando a los que nos amenazan. Si yo quito mis ojos del Señor y pongo mis ojos en estas cosas, yo voy a permitir que mi vida entre en desánimo. Y te voy a poner ejemplo de 3 personas que están o que son motivadas por el Señor ante situaciones complicadas. La primera de ellas es Josué. Josué capítulo 1, en el verso 9, cuando él va a asumir el trono, bueno, el trono el liderazgo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dice a Josué: estaremos contigo si vemos que Dios te respalda, como respaldó a Moisés. Y entonces es un peso bien grande sobre los hombros de Josué. Y Josué termina diciendo, habla con Dios y Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Es lo que Dios le dice a Josué, que no tema, que se esfuerce, que sea valiente, que luche. Le recomienda: no se apartará de tu boca este libro de la ley. Es lo que le dice, es lo que le está instruyendo Dios a Josué, que no se desanime, que ponga su confianza en sus ojos en Él, y Él lo va a respaldar. No se trata de lo que Josué puede hacer, se trata de lo que Dios va a hacer por medio de la vida de Josué. Y en el libro de los Jueces tenemos otra persona que de la misma manera enfrenta una situación complicada: Gedeón. Gedeón es el más pequeño de una familia pequeña que están siendo agraviados por los filisteos. Y Dios llama a Gedeón para liberar a su pueblo. Y cuando Gedeón le pregunta: ¿cómo voy a enfrentar una lucha tan grande? Los mayores, eran los que estaban atacando a Israel. Dios le dice: ve con estas tus fuerzas. ¿Cuáles fuerzas tenía Gedeón? Las del Señor. No dependía de Gedeón, dependía de la fuerza del Señor, al igual que no dependía de Josué, dependía de Dios. Y por último, en Hechos, cuando Dios manda a su pueblo, a los apóstoles, para predicar la palabra, los encomienda y les dice: y recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Era una gran comisión, era una tarea bien grande la que tenía que hacer el pueblo de Israel, los discípulos de Jesús. Y la manera de que ellos iban a cumplir con la tarea, la gran comisión que Jesús les había dado, era por medio del Espíritu Santo de Dios. De eso se trataba. Mis amados, entonces, no tenemos rendirnos, tenemos que confiar y tenemos que creer en la obra que Dios está haciendo con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Si no logramos poner nuestra confianza en nosotros en el Señor, vamos a estar llenos de desánimo. Aflicciones, adversidades, retos y pruebas vamos a encontrar toda la vida. Pero nosotros vamos a decidir si ponemos nuestros ojos en las adversidades o los ponemos en el Señor. Vamos a hablar un poco. ¿Veis con una oración conmigo? Ahí en el lugar con los ojos cerrados, hagamos este ejercicio de reflexión. ¿Cómo está tu ánimo esta noche? ¿Cómo estamos avanzando o no con el Señor en esta noche? ¿Tenemos un corazón distante? ¿Nos hemos enfriado? ¿Estamos cuestionando a Dios? ¿Estamos tratando de compararlo con algo de nuestra vida? ¿Cómo nos estamos conduciendo, mis amados? Porque puede ser que hayamos quitado nuestros ojos de Jesús y los hayamos puesto en nuestras fuerzas. Puede ser que hayamos quitado nuestra mirada del Dios que no se cansa, el Dios que no duerme, el Dios que nos cuida.
para ponerlas en las voces que se levantan, de aquellos que nos critican, de aquellos que nos juzgan, de aquellos que nos quieren derribar, o nos contagiamos del desánimo de los demás, de los comentarios negativos, de las quejas, que caemos en la misma situación de vecino. O puede ser que aquellos que nos agreden, que nos ofenden y que nos resisten, estén llenando nuestro corazón de miedo y de desánimo. ¿Cómo ponemos los ojos en Jesús? Pero cuando ponemos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, entonces levantaremos alas como las águilas, correremos y no tropezaremos, caminaremos y no nos cansaremos. Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que no se guarde de tu boca este libro de la ley. Ven con estas tus fuerzas, porque vas a derrotar al enemigo. Ha recibido poder, el poder de lo alto, porque en tu vida está el Espíritu Santo de Dios. No tenemos nada que temer, Señor. El desánimo no es algo que puede estacionarse en nuestra vida, porque no confiamos en nuestras fuerzas y depende de nosotros. Confiamos en el Señor y depende de Él. Amado Padre, hoy en esta noche yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de hablarnos, de instruirnos y de guiarnos por medio de tu palabra. Yo te pido, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, afirmes esta verdad en nuestro corazón. Que no sea un mensaje más, que no sea algo que el diablo pega y se mueve, sino que sea una semilla que quede en nuestro corazón. Que no bajemos los brazos, que no nos desanimemos, que no nos llenemos de argumentos, sino que podamos poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y permanecer firmes ante las adversidades, sabiendo que tú lo llenas todo, tú lo has creado todo, que nos conoces, por nuestro nombre nos llamas, y que depende de ti. Todo depende de ti. Eres tu grande, fuerte y poderoso. Ayúdanos a estar en el centro de tu perfecta voluntad. Te lo suplico, Padre, en el precioso nombre de ti, Jesús, que nos levantes, que nos llenes de fe, que nos ayudes a recobrar el ánimo que habíamos perdido. Que no haya miedo en nuestros corazones, sino fe. Y no haya pesadez, desaliento, tristeza, sino que tienes certeza de que tú no te cansas, de que tú no te adormeces, de que estás con nosotros, nunca nos vas a dejar. Padre, glorifícate en esta iglesia, en este pueblo. Recobra nuestro ánimo, el ánimo para hacer tu voluntad, el ánimo para luchar contra el pecado, el ánimo para alcanzar a nuestra familia, el ánimo para crecer a la estatura del varón perfecto. En el precioso nombre de Jesús. Es nuestra oración, es nuestro ruego, que nos sostengas con tu gracia y nos ayudes a hacer tu perfecta voluntad. No rendimos. Te lo pedimos, Padre, para la gloria de la alabanza de tu nombre. Amén. Amén.